Dios les bendiga. Amén, hermano. Gracias, hermanos, todos por la oportunidad, ¿verdad? Que no solamente esta noche me han regalado, sino durante todos estos meses. Estaba pidiéndole al Señor un punto de conclusión en la serie de temas que durante estas últimas 4 o 5 vigilias Dios me permitió el poder desarrollar. Lastimosamente, pues yo sé de que no a todos les gusta el estudio bíblico, pero pues los primeros temas que se dieron fueron muy significativos en la profecía bíblica. Doy gracias al Señor porque pues esta noche vamos a compartir el último tema, ¿verdad? El último tema de esa serie de el cumplimiento de las profecías de los últimos tiempos y que pues están enlazadas al calendario de Dios. Dios tiene un calendario el cual Él ha preparado y ese calendario Dios se lo dio al pueblo hebreo, no se lo dio a los gentiles. Y ese calendario va a tener cumplimiento hasta que el Señor venga por segunda vez y establezca un reino milenial. Es ahí donde se va a concluir. Quiero decirles que antes de que pues comenzara, bueno, la oración, luego que comenzó la vigilia, comencé a tener un ataque. Ya no podía, me agarró un ataque de respiración, pero gracias a mi hermana, que yo no conozco los nombres de todos, mi hermana que estaba orando, que me mencionó, cuando ella oró por mí, mi esposa estaba teniendo una obstrucción en mi garganta, pero bendito sea Dios de que la Biblia dice de que a través de muchas pruebas y tribulaciones es necesario que nosotros heredemos el reino, ¿verdad? Como decía un coro antiguo, batalla no es batalla si no viene la prueba. Batalla no es batalla si no viene la calumnia. Entonces, hermano, vamos a despegar esta nave y yo esta noche quisiera pues hablarles como conclusión de todos estos temas ¿qué es el calendario de Dios? Quizás van a oír ciertos enlaces del tema pasado, pero no a profundidad. Pero queremos concluirlo de esa manera, porque en realidad mucho se dice, mucho se habla, incluso en los últimos tiempos se han levantado muchos falsos maestros con enseñanzas mesiánicas que están apartando de la realidad al pueblo evangélico. Y que en realidad, hermanos, a mí me ha gustado que siempre sea la Biblia que hable, porque la Biblia tiene su tiempo cronológico y ese tiempo Dios lo ha escondido en un calendario y un reloj que Él programó para que se le diera el desarrollo en el pueblo hebreo. Vamos a hacer una oración dándole gracias a Dios. Padre, te doy gracias. Esta noche te suplico que unjas mis palabras, Señor. Que pongas la sazón, que pongas, Señor, la gracia, que aperfume, Señor, en cada palabra y que la acentúes en el corazón de mis hermanos para edificación nuestra y para conocimiento, Señor, del cumplimiento de todas las profecías que tú has preparado para antes de tu venida, Señor. Te ruego que donde llegue, Señor, esta transmisión, si hay entre nuestras familias alguien que todavía está esperando alargar el tiempo, que tú puedas hablarle claramente al corazón, que son últimos segundos, minutos, horas de la historia, porque tu palabra, Señor, está teniendo fiel cumplimiento y esa palabra que tú has predicado a través de profetas, reyes, a través de apóstoles, evangelistas, es una palabra que va a tener cumplimiento en la última tilde y en la última jota, y cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Quiero, hermanos, a manera de introducción,
comenzaré diciendo de que el hombre ha sido o ha tenido un fiel interés en querer medir el tiempo desde la creación de Dios. Y en su afán de medir la creación de Dios, el hombre ha puesto y antepuesto su voluntad. Pero sin embargo, quiero decirles que Dios ha diseñado un calendario y que también a través de ese calendario, Dios es el que tiene control y dominio de todas las cosas, por todas las edades y por todos los tiempos. No es el hombre. Aunque el hombre, dice la Biblia, quiera añadir un codo a su estatura, no podrá. Porque es Dios que ha puesto límites al mar, a las estrellas, y Él todo lo ha creado bajo sujeción. Y sobre esa sujeción, hermano, no podemos dudar que la obra de Dios es una obra perfecta. El salmista David decía en el Salmo número 8, cuando veo los cielos, cuando veo la luna que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo de hombre para que tengas memoria. Y es que, hermanos, es claro de que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Toda esa pleyade que está y que se nos ha dicho durante mucho tiempo, hermano, de que han sido formadas por Dios, no han sido creadas sino con el propósito de que Dios, a través de la luna, las estrellas, Él se iba a comunicar a través de su pueblo por medio de un calendario. Y ese calendario se mantiene fijo hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy, en el reloj de Dios, han transcurrido 5,996 años desde que Él creó a Adán. En su manera de el hombre querer crear el tiempo o de querer interpretar el tiempo, inventó muchas formas de medir el tiempo. Creó el reloj, hermano, de flora, luego el reloj de agua, el reloj de sol, el reloj de arena, el reloj de péndulo, el reloj eléctrico y ahora en día, hermano, desde la Segunda Guerra Mundial hacia acá, el reloj atómico. Y yo quiero hacer a manera de introducción un análisis de una historia que se ventila desde hace más de 40 años, cuando la Guerra Fría comenzó y el mundo, hermanos, quiso conquistar el universo, la luna. Y fueron dos potencias mundiales que se vieron en esa lucha de querer, hermanos, llevar lo que era la tecnología a extremos. Nosotros ya sabemos por naturaleza quiénes eran esas dos naciones que comenzaron la famosa Guerra Fría. Pero en cierta época, ellos quisieron, hermanos, ordenar en lo que era el sistema planetario o el sistema, hermanos, satelital, el orden cronológico exacto desde la creación para poder poner en órbita, hermanos, y detallar en esa época cómo sería la alineación de los planetas de ahí a 100 años y luego de ahí a 1000 años. Ya, hermanos, estaba la computadora trabajando para esos días, la primera computadora, y entonces comenzaron a trabajar esas máquinas y detallaron que faltaba un día en la creación del universo. Entonces la máquina, hermanos, se desvarió y ellos tuvieron que, hermanos, ingeniarse. De entre uno de ellos había un científico que él se acordó de un pasaje de la Biblia que está allá en el libro de Josué, en el capítulo 10 y versículo 3. Josué había tenido una gran pelea con los gabaonitas y él estaba a punto de perder esa pelea. Y estaba a punto de perderla y le rogó al Señor que le diera el permiso de poder hacer esa oración y poder así invocar en aquel día en Gabaón y que el sol se detuviera. Y así fue. Entonces, cuando este científico va a la Biblia y recurre a la Biblia, se dan cuenta de que ese hecho histórico que ocurrió en el libro de Josué tenía mucho que ver con el hecho de ese día que se había perdido para poner las órbitas. Entonces me recuerdo de ese comentario que pues un hombre famoso de aquella época, creo que se llamaba Harold Hill, él sacó a la luz esta nota que la publicaron en algunos periódicos. Y sucede de que cuando ellos hacen, hermanos, la cronometría, el tiempo, resulta de que faltaban, hermanos,
40 minutos para completar un día. Y se van a la Biblia y dice casi un día cuando oró Josué. Y luego, hermanos, tuvieron que ingeniárselas para poder desarrollar otra vez el funcionamiento de la máquina, y se dieron cuenta que faltaban 40 minutos. Luego este mismo científico, que por cierto creo que era cristiano, se acordó de un pasaje de la Biblia. Por eso es bueno, hermanos, ser conocedores de la palabra del Señor. No solo gente que vamos por la vida gritando lo que a nosotros nos venga en mente, porque la palabra de Dios habla por sí misma. Y se va, hermanos, al relato de Segunda de Reyes, capítulo 20, en el cual cuando el rey Ezequías estaba en el lecho de muerte y es visitado por el profeta Isaías. Entonces, hermanos, el rey Ezequías le pide una señal al profeta Isaías. Y esa señal, hermanos, fue así. Pedirle que Isaías le dice, la sombra se moverá 10 grados hacia adelante. Entonces el rey Ezequías le dice, eso es normal, porque sabemos que el sol corre hacia adelante, pero que corra hacia atrás, y entonces yo creeré. Entonces así hizo, hermanos, cuando Isaías oró, en el reloj de Acaz, el tiempo se retrocedió 10 grados hacia atrás. Y cuando estos hombres comienzan a indagar en el tiempo, hermanos, que se había establecido, resulta que 10 grados en la Biblia son 40 minutos. Ahí estaban los 40 minutos que faltaban en el tiempo desde la creación. Y es que si el hombre quiere ser perfecto en esto de medir el tiempo, Dios aún más. Dios tiene, hermanos, un tiempo cronométrico, un tiempo en el cual, hermanos, Él ha marcado a la perfección. En el capítulo 24, versículo 1 de Job, dice que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso. Leemos en Hechos 1:7 y dice, porque hermanos, el tiempo y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, no les era dado saber. En Gálatas 4:4 dice, hermanos, la palabra del Señor, que cuando vino el cumplimiento de las profecías, Dios envió a su Hijo. En Mateo capítulo 24, versículo 36, la Biblia nos dice, pero el tiempo y la hora nadie sabe, sino solo mi Padre que está en el cielo. En Pedro, en primera de Pedro, hermanos, capítulo 4 y versículo 7, la Biblia nos dice que el tiempo del fin de todas las cosas está cerca. Y es que Dios tiene un reloj que no es como el nuestro. El reloj nuestro tiene 12 horas y tiene, hermanos, algunos aditamentos como una aguja que marca la hora, otra los segundos y así marca las fechas, hermanos. Pero en el reloj de Dios podemos encontrar que solamente tiene 7 agujas. Y vamos a detallar bíblicamente cómo funciona el reloj de Dios y es necesario que lo conozcamos. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros pensamos en el reloj de Dios, ¿por qué tiene 7 agujas? Es porque, hermanos, cada una se detalla por cada uno de los milenios que se han venido hasta que Él venga y se cumpla el 7º milenio. De ahí nace la idea del dispensacionalismo, en el cual, hermanos, la palabra del Señor nos dice, pero el día del Señor vendrá. La Biblia dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Para Él, hermanos, el tiempo pasa como una de las vigilias de la noche y Él es Señor y amo del tiempo porque, hermanos, Él ha creado todas las cosas. Pero veamos cómo se detalla en el capítulo 23 del Levítico el hecho de que cuando el Señor le dio las fiestas a los judíos, eran 7 fiestas las que el Señor les dio para que por medio de esas fiestas ellos pudieran, hermanos, tener a bien una celebración profética que significaría, hermanos, el cambio, el tiempo y la manera de poder manifestarse Dios a través de sombras que habrían de venir. En el capítulo 1:14 del libro de Génesis se nos habla, hermanos queridos, de que Dios creó, hermanos, la luna, las estrellas, el sol y todo lo que existe para poder determinar las estaciones, años, meses y así sucesivamente. Ahora, quiero decirle que este versículo de Génesis 1:14 ha sido uno de los versículos más transversados. ¿Por qué transversados? Porque cuando se escribe, hermanos, Génesis capítulo 1 y versículo 14,
Todavía en el sistema de nuestro planeta nunca había llovido ni habían 4 estaciones como el día de hoy. Solo existía una sola estación. Dice la palabra que, hermanos, o la Biblia, que el sistema, hermanos, era así, que caía un rocío del cielo que regaba toda la tierra, porque todavía las cataratas del abismo no habían, hermanos, sido abiertas. Eso fue a través del diluvio, cuando todo eso se rompió y el esquema mundial cambió. Pero ¿por qué les digo esto y traigo a memoria? Porque si no entendemos Génesis 1:14, tampoco vamos a entender Levítico 23. ¿Qué significa cada una de estas fiestas y por qué cada una de ellas marca el reloj de Dios? Y cada una de ellas va marcando un milenio, hermanos, que va detallando la historia. ¿Por qué razón? Porque en el hebreo, hermanos, más original, la palabra para, hermanos, estaciones es moed. Y moed o moetín significa, hermanos, en el Strong 4157, un tiempo determinado, una reunión, una asamblea, un festival fijo. Es ahí donde Dios, a través de las fiestas, Él trata la manera de manifestarse, hermanos, con su reloj profético para que el pueblo pudiese entender cómo se iba a ir marcando la pauta que Él quería que su pueblo llevara, hermanos, con exactitud, dándoles, hermanos, 6 días de la semana y descansando uno que era el séptimo. Es por ello de que por cada milenio, hermanos, que ha pasado, Dios ha determinado un tiempo. Y vayamos primero a la Pascua. La Pascua, hermanos, fue la primera fiesta. Luego vienen las primicias, panes sin levadura. Luego las primicias y luego la fiesta del Pentecostés. Estas 4 fiestas se celebraban, hermanos, como las fiestas de la primavera. Es ahí donde se marca un antimeridiano y luego, hermanos, un pasado meridiano, que son las 3 fiestas restantes, que son la fiesta de trompetas, la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Entonces, si nosotros entendemos ese punto de vista, ¿por qué, hermanos, Dios dio todo este conocimiento al pueblo de Israel? ¿Por qué Dios dio todo este conocimiento? Para que ellos no se extraviaran del propósito al cual Él los llevaría. Desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis se habla del número 7. ¿Y qué se habla en el número 7? Que la cosa está cabal, que la cosa esté perfecta. Porque en Apocalipsis se habla de 7 lámparas, 7 iglesias, 7 ojos, 7 copas, 7 cuernos, 7 espíritus, 7 sellos, 7 truenos, etc. El hombre comenzó a medir el tiempo, como les dije, desde, hermanos, el comienzo de la creación. Cuando Adán comenzó, hermanos, a tener hijos con su esposa Eva, se comenzó a multiplicar a través de sus hijos y a llenarse la tierra. Viene el primer asesinato y luego, hermanos, de que Adán llega a la edad de 930 años, él muere. Ahora, años más tarde, después de eso, comenzó, hermanos, a suceder que se manifiesta Enoc. Enoc, dice la Biblia, que fue un pregonero de justicia, que hizo la voluntad de Dios, que caminó con Dios y Dios se lo llevó, hermanos, hacia el cielo. Ahí se cumple el primer milenio de la historia. El reloj de Dios marca el número 1 y la historia comienza. Ahora, en el milenio, hermanos, que nosotros hemos detallado, al cual vamos a llegar, que es el milenio número 7, está lleno de algunas figuras proféticas que las vamos a ir desarrollando con el pasar del desarrollo de este tema, y que quiero que sepan, hermanos, que Dios tiene interés que nosotros sepamos todas estas cosas. Medio siglo después, hermanos, nace Noé, y a los 600 años, hermanos, viene el diluvio que destruyó toda la tierra, si se recuerda. Luego, hermanos, Noé tiene 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y de esos 3 hijos se comienza a llenar toda la tierra, y es ahí donde nacen todas las razas, hermanos, y se distribuyen todas las razas de la tierra. Transcurridos 2 o 3 siglos más, viene, hermanos, y nace aquel hombre llamado Job, un gran patriarca, el que él llamado Job. Pero también, hermanos, surge más adelante el patriarca Abraham. Si ustedes se recuerdan de Abraham, él tuvo, hermanos, un llamado tan grande de parte de Dios y una fe tan poderosa, que es con el llamado de Abraham en el cual Dios le promete a él que a través de él iban a ser benditas todas las naciones,
y a través de él, hermanos, y su descendencia, iba, hermanos, a venir el linaje del Mesías. Es allí donde se cumple el segundo milenio y el reloj profético de Dios marca el número 2. Transcurrieron 86 años cuando a Abraham, hermanos, le nace Ismael. Ismael fue el padre de los árabes hasta el día de hoy y que fue, hermanos, el hijo de su concubina llamada Agar. Pero 13 años después, Sodoma y Gomorra son destruidas y un año después Sara dio a luz a Isaac. Isaac fue el heredero de todas las promesas de Dios. Todo lo que hoy se puede decir, hermanos, de ese pleito milenario entre Jacob, Esaú, entre Ismael, Isaac, entre palestinos e israelíes, hermanos, ha sido un pleito familiar por el hecho de que, hermanos, la misma sangre, la misma descendencia viene desde Abraham y Isaac, hermanos, e Ismael. Ellos, cada uno de ellos toma, hermanos, el hecho de tener un orden profético en el tiempo, porque uno es el padre del mundo árabe y el otro, hermanos, el linaje descendiente hasta el día de hoy del pueblo hebreo y de las promesas que Dios ha dado a aquel hombre que se llamó Jacob, ese gran patriarca que fue padre de los 12 hermanos que en aquella época fueron, hermanos, los que fueron entrando a Egipto a estar bajo un sufrimiento de 430 años. Luego, pasados esos 430 años, en el final de ese tiempo, Dios ya había levantado a un hombre libertador que era Moisés. Por medio de Moisés, hermano, Dios saca con mano poderosa de Egipto y, hermanos, ahí transcurre medio milenio más. Entonces el pueblo se establece en Canaán por medio de Josué y después de este vienen los jueces. Un periodo en el cual, hermanos, cada quien hacía lo que le convenía. Dios tuvo que levantar jueces hasta que surge la monarquía y llega el más grande, hermano, de los reyes en la historia de Israel, el rey David. Y entonces se cumple el tercer milenio y el reloj de Dios marca el número 3. Ahora, hermanos, en el trono, cuando está David, sucede a él, hermanos, su hijo, aquel hombre llamado Salomón, el más sabio de los hombres en el Antiguo Testamento. Cuando Salomón está en la cúspide, hermanos, de su reinado y están todos unidos bajo la cobertura de Salomón, como las 12 tribus, sucede de que muere él y entonces el reino se divide en dos. Y se divide de esta manera. Las 2 tribus, hermanos, del sur, Judá y Benjamín, hermanos, y las 10 tribus del norte, que son, hermanos, Israel, la casa de Efraín. Es ahí, hermanos, cuando suceden en el trono muchos reyes, unos por el lado del norte, otros por el lado del sur, y así también surgen los profetas que estuvieron en el exilio y en el post-exilio, y, hermanos, la sucesión de esos profetas. Pero sucede algo, hermanos, que por desobediencia del pueblo, en el 722, el pueblo de Israel, es decir, las 10 tribus del norte, caen cautivas bajo el imperio asirio. Pero, hermanos, no obstante, algunos años más tarde, creo que son alrededor de unos 146 años, luego, hermanos, la casa de Judá es cautiva y es llevada, hermanos, por los babilonios, 70 años de cautiverio. Entonces vemos que ahí es destruido el templo del 586 y el pueblo, hermanos, se va durante 70 años de cautiverio, pierden su identidad, pierden su lengua natural, pierden el hecho de poder adorar a Dios, el culto, hermanos, deja de existir, la adoración se apaga y todo, hermanos, es una, podríamos decirle, una época de tribulación para los judíos. Es una época de dolor para ellos. Hasta que, hermanos, en días de Nehemías, hermanos, fue aquel gran precursor de la restauración del pueblo de Israel, de la ciudad y del templo. Él, hermanos, el Señor lidera a través de Nehemías y a través de Esdras como sumo sacerdote, el que los judíos pudieran regresar a Jerusalén. Y lo hicieron en 3 jornadas diferentes. El hecho es que comenzaron a restaurar los muros. Pero por ese mismo periodo, hermanos, sucede algo muy importante, hermanos, y es de que
cuando ellos están a punto de tener una masacre, Dios levanta a aquella mujer llamada Esther, le da gracia, le da sabiduría, y Esther, hermanos, llega a ser reina de Persia. Es ahí como Dios usa a esta mujer para que el pueblo de Israel pueda subsistir y el pueblo de Israel, hermanos, pueda regresar a poder poblar la nación, a poder levantar los muros caídos, a poder restaurar el altar, a poder edificar el templo. Comienza un periodo largo y largo, hermanos, en el proceso de restauración. Y en ese periodo, hermanos, en ese periodo que transcurre, se oye la voz del último profeta, Malaquías. Malaquías, hermano, tiene una profecía muy importante. A Malaquías recibe la profecía, hermanos, que el sol de justicia iba a nacer en el cuarto día y que en el sol de justicia traería, hermanos, salvación y sanidad bajo sus alas. Es decir, que Malaquías tuvo la revelación que el Hijo de Dios iba a nacer en el cuarto día. ¿Pero qué significa el cuarto día? Es decir, hermanos, el cuarto milenio de la historia. Es decir, que el reloj de Dios marca en esa época ya el número 4. Cuando, hermanos, aparece el nacimiento del Mesías. Habían pasado 400 años en el cual hubo un silencio desde Malaquías hasta Juan el Bautista. Sucedieron muchos tiempos, hermanos, en los cuales Israel fue helenizado, en el cual, hermanos, el templo, hermanos, se dio la abominación desoladora. En ese tiempo, hermanos, surgieron los macabeos. En ese tiempo sucedió, hermanos, que se levantó la dinastía Asmonia. En ese tiempo sucedieron muchas cosas. Surgen, hermanos, los grandes partidos políticos religiosos, como son los fariseos y los saduceos. Pero veamos qué importante es esta profecía. Si usted lee en Génesis capítulo 1 y versículo 19, la Biblia dice que Dios creó el sol y la luna en el cuarto día. No es casualidad que Malaquías esté hablando, hermanos queridos, de que el sol de justicia nacería en el cuarto día de la historia, es decir, en el cuarto milenio. Pero cuando vemos el ministerio de Juan el Bautista, como él, como precursor, hermanos, de la obra de Dios, un hombre que aparentemente era desconocido para todos, pero que Dios lo había ungido desde su nacimiento con una gracia exuberante, con una palabra poderosa. Él había sido predestinado para preparar los caminos del Señor. ¿Por qué era necesario que, hermanos, Juan presentara la alfombra para que pusiera los pies el maestro y comenzara su primer ministerio? Porque Juan, hermanos, era un sacerdote genuino, hijo de Eliseba y hijo, hermano, de Sejaría, de Zacarías. Eran un linaje puro de sacerdotes. ¿Por qué él no estaba en el templo? Porque allí estaba la corrupción de los fariseos y los saduceos. Él tuvo que ir al desierto a predicar el año agradable del Señor y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Detrás de mí viene uno tan poderoso que yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Él lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Así, hermanos, él presenta en aquel primer día, cuando ve venir a Jesús al otro lado del Jordán, 1:29 de Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan, hermanos, presenta a Cristo como el Cordero que iba a venir a morir por la propiciación de los pecados de Israel. Recordemos que la ley decía claramente, hermanos, que no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Entonces, hermanos, vemos que Cristo comienza su ministerio. Cristo, hermanos, libera. Cristo, hermanos, sus discípulos bautizan. Cristo, hermanos, hace milagros, maravillas. El evangelio es propagado. Hermanos, hay convulsión en Judea por los milagros que él hace, la manera en que él hablaba, hasta que fue determinado, hermanos, en su muerte, que se cumpliese una profecía que estaba establecida 1200 años por el rey David. Y esa es que con los pobres fue contado en su muerte, pero con los ricos en su sepultura. Él fue crucificado en una cruz, pero al tercer día muere y es levantado con poder y gloria, hermanos, al tercer día. Luego él asciende a los cielos, pero no lo es todo. Él envía el Consolador, el Paracleto, el Espíritu Santo. Me voy, pero no los dejo solos, dijo el Señor, sino que estaré con vosotros todos los días
hasta el fin de los tiempos. Luego, hermanos, que la iglesia nace en Pentecostés, ese fuego abrasador del Espíritu Santo, Dios reparte lenguas de fuego, los apóstoles comienzan a predicar el evangelio por todos lados, milagros extraordinarios, hermanos, que se están dando a través de la iglesia, cosas que jamás habían sucedido en la religión judía, ahora se estaban viendo. Hermanos, la iglesia comienza a ser perseguida, los apóstoles comienzan a escribir algunas de las epístolas, Pablo es usado para escribir la mayoría de las 13 cartas, hermanos, que él escribió a la iglesia. Luego, más tarde, Juan, a finales, hermanos, del año 95, escribe el libro de Apocalipsis. Y así sigue transcurriendo la historia. Cuando llegamos al libro de Apocalipsis, Dios a través de este libro da un bosquejo panorámico de todo el tiempo que ha de venir y de las profecías que se han de marcar, denotándolo de esta manera. Cuando Juan, hermanos, recibe esa visión, al principio del libro, hermanos, que yo llamo el quinto evangelio, el libro de las revelaciones, el Apocalipsis, Juan recibe, hermanos, un mensaje a 7 iglesias. En primer lugar, hermanos, es donde nota el mensaje a la iglesia de Éfeso. Y Éfeso, hermanos, fue una iglesia que la misma palabra dice que fue deseable. Esto comprende el inicio de la iglesia desde el nacimiento alrededor del año 34 hasta el año número 100. Y es que deseable era esa iglesia, hermanos, llena del poder de Dios, llena del fuego de Dios, llena del Espíritu de Dios. Es por ello, hermanos amados, que a finales del año 100 esa iglesia va perdiendo su primer amor y ese fuego enardecedor del Espíritu se va apagando poco a poco. Luego, hermanos, el mensaje a la iglesia de Esmirna. La palabra Esmirna viene de una palabra que significa mirra y mirra significa amargura. Ya, hermanos, la amargura de los años de persecución habían comenzado desde el año 66, antes que se destruyese el templo en Jerusalén en el año 70. 10 persecuciones imperiales hasta el año, hermanos, 313, cuando ya se establece, hermanos, la religión de Constantino. Durante toda esa época, hermanos, comienza a haber persecuciones. Dios comienza a proveer a esta iglesia, hermano, de Esmirna, y comienza a probarla diciéndole: yo conozco que hay muchos que son judíos, pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Dios comienza a través de las pruebas a sacudir el trigo y apartar a la cizaña. Todo aquel que no estuviera bien establecido en la fe iba a negar la fe, iba a ser muerto por la fe, porque ya, hermanos, los diferentes imperios romanos que les mencioné en el tema pasado habían dado persecuciones, hermanos, tan terribles a la iglesia que, hermanos, no tenían precedencia. Por eso es que, hermanos, esa palabra se deriva en amargura. Luego está el mensaje a la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo, hermanos, lo que significa es enlace. Y esto comprende el periodo del 313 hasta el 590. Enlace, matrimonio. Después que la iglesia estuvo perseguida en catacumbas, después que la iglesia fue asediada, después que los obispos fueron muertos, como el ejemplo de aquel gran hombre, hermano, llamado Policarpo, quien fue pastor, hermanos, de la iglesia de Esmirna. Murió en el año 155 en la hoguera, quemado vivo, y le obligaron a negar a Jesucristo, por lo que este dijo claramente: 86 años le he servido a mi Señor y nunca me ha hecho nada malo. ¿Cómo pues he de negarlo? Y así grandes hombres, hermanos, como hermanos también dejaron una huella como padres de la iglesia, como precursores de aquella obra que había comenzado en Pentecostés. Poco a poco, hermanos, vamos viendo de que la iglesia va perdiendo su brillo y comienza a matrimoniarse con el Estado. Desde que se dio el edicto de Milán en el 312 o 313, cuando Constantino, hermanos, nace, hermanos, la religión apóstata, nace la religión estatal. La iglesia, después de ser perseguida en cuevas, después de ser perseguida, hermanos, sobre todo el imperio romano y todas las partes de aquella región, ahora, hermanos, comienza a codiarse y comienza a corromperse a través de los obispos, a través de la protección imperial. Comienza el brillo de aquella iglesia, hermanos, a convertirse en un oscurantismo, y así, hermanos, de esa manera va perdiendo, hermanos, toda esa fuerza que había comenzado, hermanos queridos, desde el año 34 en el Pentecostés. Qué maravilloso es pensar esto,
Estamos viviendo el último tiempo de la historia. Estamos a punto de ver cosas que ellos no pudieron ver y que se reflejan claramente en el capítulo 2 de Primera de Corintios. Porque cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en la mente y en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero para los que aman su venida y anhelan estar con el Señor. Luego viene el mensaje para la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira, sacrificio incansable, del 590 al 1517. Fue en esta época, hermanos, donde se sustituyó la cena del Señor por el sacrificio constante y ineficaz de la misa. Pero no solamente eso, se le había quitado durante toda esta época al Señor el título de Hijo de Dios, el título de Dios. Se le había quitado, hermanos, el título de supremo monarca de la iglesia. ¿Por qué? Porque desde que Constantino entró, hermanos, al poder y llegándose el año 330 al 365, existió uno de los primeros aparentemente papas que llama la historia. Este fue León I. Este hombre fue de los primeros que empezó obispos en Roma a pelear por el derecho de que si el imperio era poderoso, que si el imperio, hermanos, había dominado el mundo, también ellos tenían que tener parte como obispos, el poder tener dominio de todas las iglesias. Es ahí que también, hermanos, en el año 590 vemos el enlace de aquel gran hombre llamado, hermanos, Gregorio. Y Gregorio, hermanos, el Grande, fue uno de los que más se asemejó a ese oficio papal pagano que se había adoptado de la religión romana o de la Saturnalia romana. Fue allí, hermanos, cuando se le comenzó a llamar al emperador, al papa, hermanos, se le empezó a llamar Vox Dei, Vicari Filii Dei, es decir, la voz de Dios en el representante o vicario de Cristo. Pero si usted puede ver y ser, hermano, estudioso de la palabra, estudioso de todas estas cosas, se va a dar cuenta, hermano, que desde tiempos antiguos, desde tiempos en los que el Señor echó a todos los cambistas, limpió aquel templo. ¿Saben por qué lo hizo con ira, hermanos? Porque ya en el templo, hermanos, desde el tiempo de Herodes el Grande, se le daba una adoración, hermanos, al emperador y una adoración a Dios. Una adoración para el emperador y una adoración para Dios. Y todo aquel judío que no, hermanos, adoraba al emperador, todo aquel judío que no veneraba al César como Dios, entonces era castigado, puesto en la cárcel, perseguido, entonces, hermanos, era vituperado. Por eso el Señor claramente dice a través de esa moneda, de quién es la inscripción que hay en esta moneda, y unos dicen del César, dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Es por ello, hermanos, que podemos denotar a través de la historia que en este mismo periodo, hermanos, comienza ya el oscurantismo y la persecución sobre la iglesia, sobre el remanente fiel, de una manera, hermanos, que no podemos denotar ahora, pero que, hermanos, aquellos que vivieron esas épocas tan terribles pueden describir en aquel libro, hermanos, Mártires de las Catacumbas. Léalo, hermanos, es un libro sumamente muy importante. Como los primeros discípulos, como los primeros judíos, bueno, luego se llega el segundo, hermanos, el segundo periodo de 200 años de la iglesia. Y, hermanos, la iglesia prácticamente es deshecha y dispersa por todas partes del mundo. Pero eso no lo es todo. A pesar de que ellos habían cambiado, hermanos, el sacrificio de la palabra genuina, que era, hermanos, a través de la cena del Señor, y que a través de la cena nosotros recordamos la muerte del Señor hasta que Él venga, lo sustituyeron también, hermanos, por algunos dogmas que hasta el día de hoy han tenido una gran connotación. Y es por eso, hermanos, que tenemos que tener cuidado. Cuando alguien le diga a usted, nosotros somos la verdadera iglesia porque Pedro la fundó, Pedro no fundó ninguna iglesia. Quien fundó la verdadera iglesia se llama Cristo, porque Él es la roca eterna de los siglos. Y fuera de Él no hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en los cuales los hombres puedan ser salvos. Es allí, hermanos, del 590 al 517, donde se cumple el quinto milenio y el reloj de Dios marca el número 5.
Luego, hermanos amados, viene el mensaje para la iglesia de Sardis. Sardis, de la palabra hebrea que significa remanente. Y es que, hermanos, Dios se había reservado un remanente fiel, porque en toda Europa había comenzado un gran oscurantismo. Es decir, que ya no se evangelizaba, hermanos, con el amor y la piedad, sino que, hermanos, la iglesia lo hacía a través de la espada. Es allí donde surgen las grandes cruzadas. Es allí donde se comienzan a levantar los caballeros templarios. Es allí donde se había creado, hermanos, el comúnmente llamado Sacro Imperio Romano, que abarcó gran parte, hermanos, de Europa y que comenzó a perseguir cristianos por todas partes. El que se negaba, hermanos, a la fe católica era asesinado cruelmente, era quemado en la hoguera, era, hermanos, tenido como hereje y detractor de las normas de la iglesia. Jamás en ninguna manera el Señor mandó que se mataran aquellas personas que no querían creer en él. Ese no es el mensaje del Señor, sino que el mensaje del Señor era un mensaje de amor, de paz, de misericordia, un mensaje de piedad, un mensaje en el cual, amados hermanos, la gracia de Dios se refiere al hecho de que él dio su vida por nosotros, que somos pecadores. Siendo nosotros malos, él, hermanos, murió por nosotros para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Él dijo que debíamos de amar a aquellos que nos ultrajaban y que nos perseguían. Jamás el Señor dijo, hermanos, que teníamos que ser enemigos o asesinar a los que no querían creer en la doctrina. No es así. Es por ello, hermanos, que cuando se cumple el año de 1492, en España se dan las grandes persecuciones. Cristóbal Colón, que era de descendencia judía, hermanos, viene a estas regiones de América y lo hacen con el hecho de querer evangelizar. Muchos grandes colonizadores de aquella Europa antigua vienen en el nombre de la religión, hermanos, asesinan a campesinos, asesinan a indígenas, asesinan a mujeres y niños que no se querían someter a la espada, hermanos, del Imperio Romano. No es así. Vemos cómo, hermanos, el tiempo y la historia nos denota todas aquellas cosas que habrían de suceder. Pero Dios en este tiempo comenzó a levantar voces como, hermanos, aquel hombre Wycliffe en Inglaterra, quien fue muerto en la hoguera en el 1380, o como también Savonarola, que fue quemado vivo en Constanza en el 1415. Hombres, hermanos, como John Wycliffe, que también dejaron una huella palpable de una doctrina, hermanos, que hasta el día de hoy es una doctrina que ahora nos rige. Juan Hus, que en los países eslavos, hermanos, este hombre llevó un gran avivamiento, también fue muerto, hermanos, de una manera terrible en el 1398. Todos ellos fueron quemados vivos en la hoguera. Pero, hermanos, Dios levantó voces de hombres y grandes hombres que fueron luminarias 300 años antes de que se levantara Martín Lutero y comenzaron a denunciar, hermanos, las atrocidades de la iglesia, la corrupción de los papas, la corrupción de todo aquello, hermanos, que se había, hermanos, llevado al extremo, porque toda Europa estaba siendo conquistada. Los papas tenían gran dominio sobre territorios. Es allí, hermanos, a partir de 1517, en el 31 de octubre de 1517, cuando en la iglesia de Wittenberg, hermanos, las campanas no sonaron por sonar. Eran las 95 tesis de Martín Lutero que acabaron, hermanos, hiriendo la cabeza de esa ramera y que la acabaron de herir de una manera mortal. ¿Por qué razón? Porque fue allí el comienzo, hermanos, del avivamiento de la reforma protestante que abarcó toda Europa y levantó grandes hombres como Calvino, como Zwingli, que, hermanos, desarrollaron un ministerio tan poderoso. Fue en esa misma historia del año 1500 cuando las primeras Biblias comenzaron a traducirse, como la Reina Valera, como también, hermanos, lo que era la Biblia, hermanos, de Ginebra, como también lo fue a finales de los años 1600 o 1500, perdón, lo que fue la King James. Y, hermanos, comenzaron así movimientos tan evangelísticos, movimientos metodistas, movimientos pietistas, los puritanos, el movimiento cuaquero. Comenzó, hermanos, a venir a América toda aquella playa de hombres que traían, hermanos, intenciones de evangelizar América a través de la palabra de Dios. Fue hasta 1750 cuando las grandes juntas, hermanos, misioneras comenzaron a establecerse allá en Europa, llamando a grandes hombres como Wesley, como
Carey, como Simmons, hombres que yo les he mencionado incansablemente, hermanos, que llevaron el evangelio a todas partes, hermanos. Estos hombres marcaron una historia grande, y es que Dios, hermanos, siempre ha tenido un remanente fiel. Aunque nosotros no querramos hablar la palabra, aunque nosotros nos refugiemos en el hecho de que estamos muy ocupados, que no tenemos, hermano, tiempo por el trabajo, llegará un momento que ese trabajo no lo va a tener, pero tampoco va a tener tiempo para hablar. ¿Por qué razón? Porque la frialdad que ahora se está viviendo de la iglesia, hermanos queridos, es una frialdad profética que se está viviendo, hermanos. Y luego también podemos ver el mensaje a esa iglesia Filadelfia: amor fraternal. ¿Por qué, hermanos, amor fraternal? Porque desde esta época del 1750, el Señor le dice a esta iglesia en Apocalipsis: te he abierto una puerta la cual nadie puede cerrar. Desde entonces, hermanos, ni la persecución, ni las guerras, ni todo lo que ha venido ha podido detener, hermanos, que la palabra de Dios sea predicada en todas partes del mundo. Porque hasta el día de la venida del Señor, esa puerta está abierta. Hermanos amados, tenemos que aprovechar el tiempo. En la vida, cada uno de nosotros podemos inducir a que 10,000 personas sean, hermanos, convencidas por medio de la palabra. Es que la palabra, hermano, no solo convence, la palabra transforma, la palabra liberta, la palabra, hermano, lleva cautivo el pecado hacia los pies de Cristo, y es ahí donde se da un cambio trascendental. Este mundo está muriendo a pausas. Este mundo se está haciendo pedazos a pausas. ¿Por qué razón? Porque se han levantado hombres con filosofías diabólicas, religiones diabólicas como el Islam, y aquí lo he dicho, y no me importa que me tiren una bomba, me voy con el Señor con toda mi familia. Una de las religiones más devastadoras, hermanos, que promueve el que todos tenemos que morir y que tenemos que ser asesinados, porque, hermanos, no fue Isaac quien iba a recibir la promesa en aquella piedra, sino Ismael. Hermanos, ellos, la filosofía es acabar con todos los infieles para que el Mahdi y su profeta puedan venir. Pero yo quiero decirles algo, hermanos, nosotros esperamos fielmente la venida del Señor. Despertemos a esta realidad, despertemos, hermanos, a este conocimiento que hoy nos da, porque el tiempo es corto, porque el tiempo es apremiante. Nunca en la historia habíamos estado tan cerca de ver un evento tan trascendental como lo es, hermanos, la venida del Señor, como lo es el rapto. Estamos a milímetros, estamos a centésimas en el calendario de Dios, hermanos, en el calendario profético, ya se los he repetido, estamos en el año 5996. Falta poco, hermanos, porque según la profecía bíblica, el calendario nuestro no sirve, porque el calendario gregoriano, quien fue, hermanos, en el 1590, quien lo diseñó, en el 590, fue Gregorio el Grande. Y ese calendario, hermano, ya traía un retraso desde el calendario juliano, y luego el antoniano, y luego el gregoriano. Así que, hermano, llevamos una pérdida de 6 años que se van traduciendo así, porque ellos, a través de mover el calendario, metieron fiestas paganas, metieron días festivos de santos, metieron adoración a dioses paganos, metieron lo de la Navidad, metieron, hermano, lo de la Semana Santa, que de Santa no tiene nada. Y es por eso que tenemos que tener en cuenta, hermanos, que ese calendario no sirve, porque no está bien detallado, hermanos, y así lo han mantenido, porque ya no se puede mover. Luego, hermanos, el último mensaje, la iglesia de Odisea. La Odisea, hermanos, es un mensaje duro de la iglesia, que es, hermanos, la representación de 7 años, desde después de la venida del Señor en las nubes hasta la segunda venida, 7 años en los cuales, hermanos, el mundo va a tener una gran conmoción. ¿Por qué razón? Porque la Biblia habla de tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, hermanos, que Dios le dio la revelación a Daniel que en 3 años y medio, hermanos, el anticristo iba a hacer, hermanos, una alianza mundial, una paz. En ese tiempo se va a crear una religión mundial, una religión del Estado, que va a ser dirigida por el falso profeta, y que también, hermano, va a engañar a miles de personas. En este periodo de la Odisea,
Cristo aparece afuera, tocando desde adentro. Entonces, hermanos, vemos de que la palabra de Dios tiene fiel cumplimiento en las profecías bíblicas que estamos viviendo. Tengamos mucho cuidado, hermanos queridos, y pidámosle a Dios por un discernimiento, porque el tiempo está corto, el tiempo está cerca. No esté haciendo planes para 20 años y que en 20 años, hermano, va a sacrificar su vida para tener la casa de sus sueños, porque yo quiero decirle que el Señor dijo: voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Hermanos, somos extranjeros y advenedizos en esta tierra. No nos aferremos tanto, hermanos, a aquellas cosas materiales que no vamos a lograr. ¿Por qué no desgarramos nuestra vida, nuestra alma y nuestro tiempo para que nuestra familia, para que el hijo aquel rebelde, para que aquel familiar pueda salvarse y llegar al conocimiento pleno de que solamente a través de Cristo hay una puerta abierta, hay una puerta, hermano, de salvación? Hermano, usted no puede presentarse solo en el tribunal del cielo. Hay un solo abogado, que postula en las eternidades, y ese se llama Cristo el Señor. Y cuando nos presentemos delante del Señor a dar cuentas, hermanos, allí no va a valer otro abogado de esta tierra, sino aquel que murió en la cruz y dio en pago la propiciación del precio de nuestro pecado por su misma sangre. Hermanos queridos, yo quiero decirles algo. El tiempo es tan peligroso, pero tan peligroso, que el Señor nos describe claramente, hermanos, a través de la palabra. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hermanos, la misma palabra nos denota que vendrán falsos maestros, vendrán falsos apóstoles, vendrán hombres engañadores, hombres, hermanos, que jugarán con la gracia de Dios para, hermanos, entorpecer los caminos verdaderos y santos del Señor. Gloria sea al Señor, hermanos. El tiempo final de la historia, 6,000 años, hermano, se cumplen cuando esto se da. Y el reloj de Dios marca el número 6. Está por cumplirse, hermano, ese tiempo en breve. Y luego, hermanos queridos, cuando todo eso haya acontecido, se va a levantar una religión mundial a la cual Dios va a destruir cuando Él venga. A todos esos ejércitos que se levantan en el Armagedón, Dios los va a destruir con el resplandor de su boca. Porque el Señor ya no viene como un manso cordero, viene como el cordero inmolado de Dios, en el cual Juan dice: he aquí el cordero de Dios, con un cinto en su pecho y letras doradas que dice: Rey de reyes, Señor de señores. Rey de reyes, Señor de señores. Y Él viene, hermanos, a establecer un reino milenial en el cual ya no habrá enfermedad, en el cual habrá paz, en el cual habrá gozo, en el cual, hermanos, se establecerá el sacrificio, en el cual, hermanos, Dios le había prometido a David que iba a restaurar el tabernáculo caído. Y es por las promesas a su pueblo Israel que nosotros ahora tenemos oportunidad de salvación. No nos gloriemos, hermanos, en decir, hermanos, nada de ese pueblo, porque ahora mismo se están matando y desgarrando, pero es, hermanos, el pueblo que Dios y la tierra que Dios escogió para manifestarse a esta humanidad. El Salvador del mundo no murió, hermanos, en Guatemala, no murió en México ni en Estados Unidos. Murió allá en tierra de Jerusalén, allá en tierra santa, allá donde Él ha determinado, hermanos, que cuando Él venga en su segunda venida, dice, hermano Zacarías, que Él va a sentar sus pies por segunda vez en el monte de los olivos. Y cuando Él venga, hermanos, Él ponga sus pies en el monte de los olivos, el monte se va a partir en dos y un gran río va a salir de en medio de sus piernas. Ese es el río de salvación para todas las naciones, porque la Biblia dice que el Señor llenará del conocimiento de Dios toda la tierra, y toda la tierra, hermanos amados, es toda la tierra. Todo aquel, hermano, que ahora puede arrepentirse, todo aquel que ahora me oye y está ahí quizás oyendo en un radiotransmisor o está oyendo y no eres cristiano, quiero decirte algo: el tiempo es corto, el tiempo es apremiante, el tiempo, el día y la hora el Señor nos los ha revelado para que podamos velar. Porque si supiéramos cuándo iba a venir, entonces nos tocaría hacerlas de aquel, hermanos,
aquel hombre que ociosamente comenzó a portarse mal, a beber, comenzó a maltratar a sus trabajadores, aquel mayordomo infiel. Y no es así, hermano. Velad y orad para que no entréis en tentación. Estamos viviendo el tiempo de la iglesia más peligroso, hermanos, que es el tiempo de la Odisea. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y él cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido, me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hemos, hermano, dado una breve trayectoria en el tiempo cronológico del reloj de Dios y en el calendario que Él ha preparado para estos últimos tiempos. La Biblia nos muestra que en la fiesta, hermanos, de las trompetas, es decir, el Yom Teruah, se sonaba la trompeta, hermanos, porque se esperaba que el rey saliera a los campos para reunirse con su pueblo. Y es que, hermanos, esa trompeta está a punto de sonar. Esa trompeta está a punto, y cuando esa trompeta suene, entonces, hermanos, se habrán cumplido 6,000 años de historia para poder pasar así, hermanos, al séptimo milenio. Resta que usted y yo le pidamos a Dios que avive el don que ha puesto en cada uno de nosotros, que no nos durmamos en nuestros laureles por glorias pasadas, que no nos durmamos, hermanos, creyendo de que estamos viviendo bien. En el mensaje Apocalipsis claramente le dice el Señor a esta iglesia de la Odisea: crees que eres rica, pero eres pobre, desnuda, desventurada. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Te aconsejo que pidas el colirio celestial para tus ojos, porque eres pobre, desventurada, desnuda. Y así estamos ahora en día como iglesia, hermano. Es necesario que nos revistamos de las vestiduras de Cristo, porque el tiempo, hermanos, es corto, porque el tiempo es apremiante. Padre bueno, Dios de misericordia, te ruego por aquellos que a través de esta plataforma están oyendo tu palabra, Señor. Y te ruego para que tu palabra, Señor, haya cabida en sus corazones. Tu palabra dice que la fe viene por el oír y por el oír tu bendita palabra. Te ruego, Señor, para que tú salves al amigo, para que tú salves al perdido, para que tú salves a nuestro familiar que lejos de tener arrepentimiento nos señala cada día, y cada día es usado por Satanás, pero no se da cuenta de que va a una condenación eterna. Ten misericordia de nuestros familiares que no quieren entender, Señor. Ten misericordia de aquellos que su Dios es el trabajo y ellos dicen: no, pero si no trabajo no como. Y es una vil mentira, porque a través de esta experiencia que hemos tenido de esta pandemia, todos hemos comido, nadie nos hemos muerto, y no aprovechamos ese tiempo para buscarte, y no aprovechamos ese tiempo para derramar nuestra alma delante de ti, y no aprovechamos ese tiempo para poder decirte: Abba Padre, ten misericordia, y no aprovechamos ese tiempo para poder conciliarnos con aquel hermano, con aquella hermana que se ha apartado de la iglesia, o que por algún enojo dejamos de verlo y se apartó y ahora es presa del enemigo. Padre, ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Padre, de aquellos que ahora, Señor, están haciendo un reconcilio, Señor, ahí donde están oyendo esta predicación. Y aquellos que van a oír, Señor, esta transmisión, si tú no has venido, Señor, y hay esperanza todavía, porque mientras hay vida y esperanza, Señor, te ruego que, Padre, unas estas palabras con carbones encendidos de tu espíritu, Señor, y de tu altar, Señor, y que puedas penetrar en el corazón de ese corazón de piedra y hacerle entender que no somos nosotros los que convencemos. Eres tú rogando a través de nosotros que tu hijo vuelva, que tu hija vuelva, que tu hija se pueda arrepentir. Gracias, Todopoderoso. Gracias, Eterno.